En una cena de Shabbat, lancé la pregunta en la mesa: ¿por qué Dios permite que tanta gente crea que Jesús es el Mesías si no lo es? ¿Acaso un Dios justo dejaría que millones siguieran una mentira y que esa mentira diera como fruto amor, compasión, justicia, entrega? Leí por primera vez en secreto sobre la vida de Jesús. No lo hice por curiosidad, sino por necesidad. Quería entender por qué tanta gente afirmaba que Él era el Mesías, ortodoxa en Jerusalén. Desde el primer momento, mi identidad estuvo marcada por nuestras costumbres, nuestras oraciones y la historia milenaria de nuestro pueblo. Mi nombre es Isaac, y desde pequeño me enseñaron que ser judío no era simplemente una religión, sino una forma de vivir, de pensar, de respirar. Crecí rodeado de tzitzit, kipás, velas de Shabbat, mezuzot en cada puerta y el olor del pan jalá cada viernes por la noche. A los 3 años, comencé a estudiar en un heder, una escuela tradicional judía, donde el primer versículo que memoricé fue Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Me decían que esa era la declaración de fe más sagrada para nuestro pueblo, y yo la repetía con una mezcla de temor reverente y orgullo. Y mi padre era un hombre devoto. Se levantaba antes del amanecer para rezar Shaharit, pasaba las tardes estudiando el Talmud y nunca se perdía una festividad. Mi madre también era piadosa, cuidadosa con las leyes de Kashrut, del recato, y con una fe profunda en las promesas de Dios. En nuestra casa todo giraba en torno a la Torá, las enseñanzas de los sabios y la esperanza futura del Mesías. Nunca dudé de lo que me enseñaban. Desde joven participé activamente en la sinagoga, fui parte del movimiento juvenil ortodoxo y a los 13 hice mi bar mitzvah en el Muro de los Lamentos, donde sentí que estaba dando un paso firme hacia mi identidad adulta como judío. Soñaba incluso con estudiar en una yeshiva en Bnei Brak o en Nueva York. Mi vida estaba completamente consagrada a Dios, o al menos a la imagen de Dios que me habían enseñado. Nos enseñaban que Israel era el pueblo elegido, separado de las demás naciones, llamado a ser luz entre los pueblos. Aunque nunca supe con claridad qué significaba eso en la práctica, lo creía. El Mesías era una figura lejana, esperada, pero sin rostro ni nombre. A veces se hablaba de él como quien menciona a alguien que aún no ha nacido, un descendiente de David que restaurará el trono, traerá paz y reconstruirá el templo. Pero nunca se le daba mucha atención. Era más un concepto que una esperanza activa. Todo lo relacionado con Jesús o el cristianismo estaba completamente excluido de nuestras conversaciones. Para nosotros, Jesús era simplemente un error histórico, un falso Mesías, quizá incluso un traidor. Nunca leí nada sobre él, ni tuve interés en hacerlo. Desde niño me dejaron claro que no era tema de conversación para un judío piadoso. Sin embargo, por más sólida que pareciera mi fe, con los años, ciertas grietas empezaron a surgir, no por falta de religión o práctica, sino por preguntas que nadie parecía querer responder. Durante muchos años viví con una fe que parecía inquebrantable. Tenía respuestas para todo, o al menos eso creía. Había un lugar para cada cosa, una explicación para cada mandamiento, una tradición para cada momento del día. Vivíamos según lo que nos fue enseñado, sin preguntar demasiado. Pero todo empezó a cambiar una noche, en una conversación que al principio parecía trivial. Estaba con un viejo amigo de la yeshiva, caminando por una calle silenciosa de Mea Shearim, cuando él, casi en un susurro, me dijo: ¿alguna vez te has preguntado por qué Dios permitiría que millones de personas crean en un error tan grande como Jesús? Me reí nerviosamente, como quien escucha una herejía, y le dije que no, que eso era absurdo, pero la semilla ya estaba plantada. Durante semanas esa frase me perseguía. Me encontraba repitiéndola en mi mente durante la oración, cuando debía estar concentrado en los salmos. Me sorprendía a mí mismo preguntándome: ¿acaso un Dios justo y santo puede quedarse en silencio mientras millones caminan hacia lo que creemos que es condenación? ¿Dónde está la justicia divina si tantos están tan convencidos y tan equivocados? La incomodidad creció cuando comencé a observarlos más de cerca. Médicos, académicos, artistas, científicos, gente noble, compasiva, entregada a los demás. No eran ignorantes, no eran simples, no eran enemigos de Dios, eran sinceros en su fe, en su amor por ese Jesús. ¿Cómo podían estar tan equivocados? En una cena de Shabbat, lancé la pregunta en la mesa: ¿por qué Dios permite que tanta gente crea que Jesús es el Mesías si no lo es? El silencio fue inmediato. Mi padre me miró como si le hubiera dado una bofetada. Mi madre se levantó de la mesa sin decir palabra y uno de mis hermanos me dijo en voz baja: ten cuidado con ese tipo de pensamientos. Pero ya era demasiado tarde. No podía apagar la inquietud.
empecé a perder la paz. Cada vez que abría la Torá, lo hacía con el corazón dividido. Quería seguir creyendo como antes, pero ya no podía. Me sentía como si caminara en medio de una tormenta interna. La rutina religiosa continuaba, pero por dentro, mi alma comenzaba a quebrarse. Recuerdo una noche en particular. Era Yom Kippur. Estábamos todos en la sinagoga, vestidos de blanco, golpeando nuestro pecho al recitar las confesiones. Pero mientras todos lloraban por sus pecados, yo lloraba por algo que no sabía nombrar. Sentía que algo dentro de mí se estaba rompiendo, pero no sabía si era mi fe o si era mi alma intentando encontrar la verdad. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir ignorando esas preguntas. Si había una mentira, quería descubrirla, pero si por el contrario había una verdad más profunda, tenía que estar dispuesto a verla, aunque me costara todo. La mente puede intentar callar, pero el corazón no olvida. Por más que traté de regresar a la calma religiosa de antes, había una pregunta que me perseguía como una sombra silenciosa, apareciendo en los momentos más sagrados, en los rezos más devotos, en las madrugadas más oscuras. ¿Y si estamos equivocados? No me atrevía a decirlo en voz alta. Solo pensarla me hacía temblar. No se trataba de querer abandonar mi fe. Dios me libre. Yo amaba mi identidad, mi pueblo, mi historia. Pero esa pregunta, esa maldita pregunta, crecía como fuego entre los cimientos de mi alma. ¿Por qué Dios permitiría que tantos creyeran en una mentira por siglos? Y no solo creyeran, vivieran por ella, murieran por ella. ¿Acaso un Dios justo dejaría que millones siguieran una mentira y que esa mentira diera como fruto amor, compasión, justicia, entrega, sacrificio? Comencé a estudiar casos, nombres, fechas, testimonios, cristianos perseguidos que se negaban a negar a Jesús, familias que preferían morir antes que renunciar a su fe, mártires, misioneros, filántropos, gente que vivía con una convicción más intensa que la de muchos religiosos que yo conocía. Y me preguntaba, ¿quién daría la vida por una farsa? ¿Quién moriría por algo que sabía que era mentira? Leí por primera vez, en secreto, sobre la vida de Jesús. No lo hice por curiosidad, sino por